¿Cómo retocar el acabado de espejo cuando va perdiendo brillo? Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Mira, el acabado de espejo es un brillo muy famoso, puesto que es un brillo que consiste en ofrecerle un brillo muy elevado en la punta del zapato. Esto lo hace muy llamativo. Es una acumulación de capas de cera en la punta, en la zona rígida, para que de esa manera genere este brillo. Ya sea que el acabado de espejo, pues si vives aquí en Mérida, Yucatán, ya sea que me lo hayas solicitado a mí, o puede ser que también lo hayas realizado en casa, sea cual sea la forma en la cual pues hayas realizado el acabado de espejo, sea cual sea, eventualmente va a llegar un momento en el que el brillo va a empezar a cansarse, va a empezar a perder intensidad. En ese caso, pues cuando el acabado de espejo pierda su intensidad, hay dos maneras de mantenerlo, y en este video te voy a mostrar estos dos métodos. Mira, el primer método es el más sencillo. Cuando el acabado de espejo, al momento de usar el zapato, siempre antes de guardarlos en su cubrepolos, siempre te recomiendo limpiar lo que es la superficie con un cepillo de bolero, pues para eliminar toda la suciedad que tenga acumulada y de esa manera no pierda en su brillo y se mantenga siempre limpio. Sin embargo, el cepillo de bolero no te lo recomiendo en lo que es la punta donde tiene acabado de espejo, puesto que vas a terminar por rayándolo y dejándolo pues menos estético. Para lo que es la superficie que no tiene acabado, está bien el cepillo de bolero, pero cuando se trata de la punta con acabado de espejo, la manera correcta de limpiarlo te recomendaría la siguiente. El método más sencillo para ofrecerle mantenimiento al acabado de espejo es el siguiente. Nada más vas a agarrar en tu trapo, una tela que sea 100% de algodón, y a ver, creo que no se ve en la toma, y lo único que necesitamos es esto. Este es una latita con unas pequeñas gotitas de agua totalmente purificada. Esto es lo único que necesitamos. Esta agua purificada nada más vamos a agarrar con un poco de nuestros dedos y una gotita en la superficie. Esa gotita la vamos a frotar con movimientos circulares alrededor de toda la superficie, que es donde se encuentra el acabado de espejo. De esta manera lo que estamos haciendo es que esta gotita de agua purificada está limpiando toda la suciedad que se encuentre acumulada en la superficie, y adicionalmente estamos limpiando suciedad acumulada y adicionalmente estamos resaltando el brillo en el acabado de espejo, para que de esta manera nuestro acabado de espejo esté siempre limpio y además se mantenga siempre transparente. Esta es la manera más sencilla de poder limpiar el acabado de espejo. Es una manera fácil, es sencilla y además es muy rápida, para que de esa manera el acabado de espejo se mantenga siempre limpio. Pero ahora vamos a imaginar una segunda situación en el cual eventualmente, incluso si realizamos esta rutina de mantenimiento, incluso con lo que es la mezcla del agua, con el paso de los meses, con el paso del tiempo prolongado, va a llegar un momento en el cual incluso con el agua, incluso así, el acabado de espejo va a ir perdiendo su intensidad. En ese caso es cuando necesitamos un retoque diferente. Con diferente me refiero que ya el acabado, cuando ya va perdiendo su intensidad, necesitamos retocar esa intensidad con las mismas ceras con las cuales hicimos el acabado de espejo. Aquí en Shushanmex tú has visto en varios videos que manejo dos tipos de cera. Manejo lo que es el Rapid High Shine para lo que es el acabado de espejo, y también manejamos lo que es el Artist Palette, que también es una crema y es una cera que también sirve para realizar el acabado de espejo. Sea cual sea la cera que hayas utilizado para realizar lo que es el acabado de espejo, la técnica consiste en lo siguiente. De la misma manera que en el método anterior, con tu tela de algodón en tus dedos, lo único que vas a hacer es lo siguiente. En vez de utilizar solamente el agua purificada, primero que nada, vas a untar un poquito de la cera en la tela de algodón, y ahora vas a agarrar las gotitas de agua, una gotita de agua en la superficie, y esa cera que untaste previamente con el trapo, se va a untar esta combinación en la superficie. Como se menciona en los tutoriales previos, siempre es con movimientos circulares, para que de esa manera se unte de manera adecuada en toda la superficie. Y de esa manera es como retocamos
recomendación de aplicarle esta capa de cera, esta combinación de cera con agua, las veces que tú sientas necesario hasta que el brillo se haya realzado a tu gusto. Una vez que consideres que el brillo esté realzado a tu gusto, en ese caso la última capa es nada más limpiar, consiste nada más en limpiar lo que es la superficie. De nuevo, como el método anterior, es simplemente una gotita de agua en la superficie y con un movimiento circular. Posteriormente puedes pasar a un movimiento recto para que de esta manera el acabado de espejo se quede totalmente limpio. Esta gotita de agua va a limpiar toda la impureza que haya y de esta manera el acabado queda totalmente limpio. Otro método muy interesante para poder retocar los colores al acabado de espejo es el siguiente. Aquí te acabo de mostrar lo que es el retoque cuando tenemos acceso a la cera de Wood Black. Puede ser el Rapid High Shine o puede ser el Artist Palette, pero también puede darse el caso en el cual no solamente tienes el Rapid High Shine para el acabado de espejo, puede ser que también tengas la cera de Artist Palette, o también puede ser que incluso también tengas ceras para acabado de espejo de otras marcas. En este caso, cuando tienes varias ceras para acabado de espejo de marcas diferentes, otra manera muy interesante de retocar el acabado de espejo es la siguiente. Cuando tienes varias ceras, de hecho todos lo que son las ceras para conseguir el acabado de espejo no son excluyentes entre sí. De hecho, si tienes varias ceras con características diferentes en tu colección, puedes incluso retocar o hacer los acabados de espejo mezclando todas estas ceras en un mismo acabado de espejo, para que de esa manera las cualidades específicas de cada una de las ceras estás obteniendo lo mejor de cada una de ellas en la superficie, para de esa manera poder crear un brillo interesante, un brillo más elevado. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Es simplemente lo siguiente. Se trata simplemente de utilizar un poco de cada una de las ceras en cada aplicación. Por ejemplo, en este caso vamos a agarrar lo que es el Rapid High Shine. Nada más untamos un poquito la gotita de agua y con movimiento circular en toda la superficie de esta forma. Aquí en este momento ya le apliqué mi capa de cera con el Rapid High Shine. Ahora vamos a alternarlo, vamos a utilizar la otra crema que viene siendo el Artist Palette. Igual de la misma manera que la anterior, vamos a agarrar un poco de la otra cera de Artist Palette, una gotita de agua, y esta mezcla la vamos a aplicar en toda la superficie. Anteriormente la aplicamos en Rapid High Shine y ahora vamos a aplicar la que es esta cera del Artist Palette. Listo, aquí tenemos la segunda capa de cera aplicada. La primera vez la aplicamos el Rapid High Shine, ahora le aplicamos el Artist Palette. Posteriormente podemos realizar otra tercera capa o una cuarta capa. Podemos ir alternando entre el Rapid High Shine y el Artist Palette. Aquí yo estoy alternando entre estas dos ceras porque son las dos ceras que yo tengo, son las dos ceras que yo disfruto para acabado de espejo. Pero suponiendo que tengas otras ceras de otras marcas para realizar el acabado de espejo, las puedes combinar perfectamente. Lo puedes aplicar tu capa de Rapid High Shine, tu capa de Artist Palette, tu capa de la otra cera que puede ser Zafir, puede ser Colonial, cualquier tipo de cera que tengas a la mano, combinando todas estas ceras para acabado de espejo. Esto posteriormente, después de darle varios retoques con esta mezcla que acabas de ver, un poquito de cera, la gotita de agua, mezclando todas estas ceras, una aplicación en cada una, esto te va a generar un brillo muy interesante en la superficie. ¿Cuál es el orden para aplicar las ceras? Realmente no hay un orden específico, puesto que todas las ceras sirven para realizar el acabado de espejo. Es cuestión de gusto. Por ejemplo, yo ahorita apliqué el Rapid High Shine, posteriormente el Artist Palette, pero puedo hacer la combinación que a mí me guste. Puedo aplicar dos ceras de Rapid High Shine, luego una de Artist Palette. Puedo aplicar tres de Artist Palette, luego una de Rapid High Shine. Si tuviera alguna otra tercera cera, también puedo aplicarla adicionalmente. La combinación es totalmente al gusto. El objetivo es que sea
haya esta gotita de agua en la superficie, una pequeña cantidad de la cera y ofrecerle los movimientos circulares en la superficie, y eventualmente vas a ver que el acabado de espejo se va a realzar y además vas a obtener un brillo muy interesante, puesto que estás obteniendo las mejores cualidades de cada una de las ceras que tienes en tu colección. ¿Qué te parecieron los consejos que te he compartido en este video? Te invito a que los pruebes y después coméntame cómo ha salido tu acabado de espejo. ¿Lo has notado más brillante? ¿Le has notado una característica diferente? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este tutorial te preguntas, ok, muy interesante la manera de conseguir el acabado de espejo, la manera de mantenerlo. Sin embargo, ahora me gustaría saber cuál es la manera de conseguir el acabado de espejo cuando aún no está en mis zapatos. En ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un tutorial paso a paso para poder conseguir el acabado de espejo desde el principio.